abrimos la consulta del doctor Mariscal. Bienvenido, doctor. Bien hallado, ¿cómo estás, Julia? Bienvenido a la consulta. Y hoy has traído, vienes acompañado del tensiómetro, porque yo les decía a los espectadores que hoy vamos a tomar la tensión a nuestros espectadores, porque vamos a conocer cuáles son las causas de la hipertensión, de la hipotensión y la alimentación adecuada. En primer lugar, vamos a hablar de la tensión. ¿Qué es la tensión, doctor Mariscal? La presión arterial es la tensión, o sea, la presión a la que sale la sangre de nuestro corazón. La medimos, tiene dos componentes, según sale, según se contrae, según tenemos ese latido, es la presión sistólica, y cuando está entre latidos, la presión mínima es la presión sistólica. La primera es la resistencia que muestra, la primera es la que sale del corazón y la segunda es la que muestra la resistencia de los vasos de todo el cuerpo. Es decir, tenemos una máxima que está entre más o menos 12-13 y una mínima que está aproximadamente entre 8 o 9, más o menos. Esa es la tensión, digamos, aceptable. Esos son los niveles aceptables. ¿Todo lo que está por encima? Todo lo que está por encima es hipertensión, es decir, a partir de 14 y de la mínima a partir de 9. Queremos que nos llamen, que nos consulten, que nos pregunten 925 28 87 91 o nuestro WhatsApp 660 37 39 30. ¿Qué pasa en verano? Pues en verano podemos sufrir una bajada de tensión. ¿El calor afecta a la tensión? Mucho. Afecta mucho y de hecho las personas que tienen la tensión baja yo creo que ya lo deben estar sufriendo. Pero dicen, el tener la tensión baja es una garantía de vida, todos hemos escuchado eso. Yo lo prefiero, o sea, yo prefiero tener la tensión baja, sobre todo por un futuro. Se ha visto que muchas enfermedades cardiovasculares, los infartos cerebrovasculares, los problemas coronarios, tienen mucho que ver con la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, como bien has dicho al principio, tiene mucho que ver con cómo nos alimentamos. Hay determinadas tribus en el Amazonas que comen muy poquito sodio, muy poquita sal y que a los 50, 60 años tienen una tensión, pero de libro, o sea, perfecta. Y tiene mucho que ver lo que comemos en Occidente, que son alimentos, sobre todo los procesados, que tienen muchísima cantidad de sodio. Es decir, embutidos, etc., que ahora además nos levantaremos en una mesa que hemos preparado los distintos tipos de alimentos que deberían tomar en el caso de que ustedes fueran hipertensos. Y volviendo al tema de la hipotensión, esa bajada que ocurre, por ejemplo, después de un día de muchísimo calor como los que estamos viviendo este verano, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué síntomas vamos a notar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, o sea, para entender la hipotensión deberíamos entender primero cuál es la hipertensión. Cuando ahí tenemos cifras muy altas de tensión, quiere decir que el cuerpo está sufriendo para eliminar una gran cantidad de líquido. Por eso casi todos los fármacos que se dan para personas hipertensas son diuréticos, porque ayuda a eliminar esa cantidad de líquido, que también tiene sus efectos secundarios, que luego hablaremos si quieres. Y entonces el corazón responde mejor. En la hipotensión es al revés, hemos sudado mucho, nos hemos quedado sin minerales, nuestro corazón apenas tiene fuerza para funcionar y por eso la tensión es tan baja. ¿Qué tenemos que hacer? Reponer líquidos, es decir, beber más. Es, digamos, un poco el caso contrario de lo que te comentaba de la hipotensión. Por eso es importante también ingerir muchos líquidos. Vamos a notar esa sensación de mareo, esa sensación de náusea. Esa persona desfallece en el suelo. ¿Cómo actuamos cuando vemos una persona que le da una bajada de tensión? Lo primero, es muy difícil saber que eso es por una bajada de tensión. Puede ser por una bajada de azúcar, puede ser por una lipotimia, puede ser por muchas otras razones. Por tanto, tenemos que preguntarle a las personas de alrededor, de su familia, cómo suele tener la tensión, si es que lo saben. Y esto es bueno que lo digamos porque hay mucha gente que no sabe cómo tiene la tensión. Tú piensas que la hipertensión, es decir, la tensión alta, es como un caballo de Troya. No te va a avisar. Hay muy poca gente que dice, tengo un síntoma de hipertensión. Cuando hay una crisis sí, porque dicen que le duele la cabeza, puede tener náuseas, puede tener mareos, pero habitualmente el que una persona, por ejemplo, tenga 15 de máxima y 9 o 10 de mínima, no da síntomas. No es una cosa que tú puedas decir, uy, me debe estar subiendo la tensión porque me han salido manchas. No lo sabemos. Ahora vamos a hablar también del problema que podemos tener si tenemos las dos cifras de la tensión muy cerca. Es decir, por ejemplo, de mínima tengo casi 8 y la máxima la tengo en 11. Cuando se juntan los dos niveles, que también eso es peligroso. Pero antes, vamos a contestar al WhatsApp que nos escribe Víctor. Hola, ¿esto de la tensión alta es más común en la gente mayor de 40 o no tiene nada que ver? Nos pregunta. Tiene mucho que ver, lo decía Víctor, tiene mucho que ver, Víctor, porque a medida que vamos cumpliendo años, nuestras arterias se van volviendo más rígidas. Esto quiere decir que hay más presión. Si tú te imaginas, cuando sale la tensión arterial, tenemos unos vasos que son distensibles, son flexibles, y ellos amortiguan un poco esa presión arterial. Cuando cumplimos más años, esa, digamos, flexibilidad se va volviendo más rígida y, por tanto, lo que está recibiendo esa presión lo transmite a todo el cuerpo. Y ese es el peligro. Pequeñas arterias, cuando reciben mucha tensión, mucha presión arterial, pueden romperse. De ahí lo de los derrames cerebrales, ¿no? Tenemos dos tensiómetros, dos tipos de tensiómetros en la mesa. Sí. ¿Cómo nos tenemos que tomar la tensión? Porque todos en casa
podemos tener un tensiómetro, deberíamos de tener un tensiómetro. Además es un buen regalo, ¿verdad? Yo a mi madre se lo regalé porque si no, no lo compraba. Yo te pero digo, no hay que obsesionarse con tomar la tensión. Esa Eso es otra de también las cosas. importante. Yo te digo que como médico yo prefiero que los pacientes se tomen la tensión o bien en el médico, en el ambulatorio o bien en la farmacia, que también saben Sí, pero hacerlo muy tampoco bien. está por demás tener el tensiómetro en casa sin obsesionarse. Sobre todo, los hipertensos, sobre todo. Los hipertensos, efectivamente. Los hipertensos, sobre todo. La cuestión es, ¿son fiables estos aparatos? Eso iba a decirte. Vamos a tomarme la tensión. Vamos a ver tomar, cómo está. quítate el reloj un momentito Me voy a quitar el reloj. para verla en este lado y que veamos aquí. Yo, por ejemplo, doctor, fíjate, tuve preeclampsia en el embarazo, como fue Sí. un gemelar. Entonces, eso me provocó una hipertensión en las últimas semanas del embarazo. Perdona un segundito, tendrás que relajarte, porque para tomar la Pero tensión... para que te diga, y casi tengo una hipertensión después del embarazo Después por del culpa de embarazo. esa preeclampsia. Bueno, ya como ves se está inflando, no sé si la cámara lo puede ver, se está inflando, vamos a girar así un poquito. Lo que hacemos cuando medimos la tensión, que mucha gente nos lo pregunta, es aumentamos la presión de tal forma, con la pera en este caso está siendo automático, de tal forma que cuando empiece el primer latido, esa es la presión arterial máxima. ¿De acuerdo? Pues mira, según esto, tienes 11,8 11,8. y tienes un pulso de 76. Bueno, esto estaría perfecto. Está bien. Vamos a compararlo con el otro, con el otro manguito. tensiómetro. que Y es ahora lo quiero más- que me contestes también esa pregunta de esa hipertensión que aparece en el embarazo, que preocupa a muchas mujeres que a lo mejor nos están viendo ahora desde casa embarazadas y Efectivamente. que luego puede, y la mayoría de las veces desaparece Efectivamente, después del embarazo. es una de Pero las que es muy cosas. peligroso, hay que Es controlarla muy peligrosa. mucho, Es ¿eh? una de esas cosas que tenemos, que medimos. De hecho, cuando viene una embarazada, ya empieza. Cuando viene una embarazada a controles, le medimos siempre una batería de pruebas analíticas y luego, por supuesto, la tensión arterial. Es muy, muy importante pensar que esa presión es la que también se está recibiendo en el feto. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. ¿Te acuerdas cómo tenías antes la tensión con Sí, este? 11,8. Vale, vamos a ver aquí. Es igual. La verdad es que no siempre coincide, ¿eh? Y además, como ha pasado tiempo, puedes estar más nerviosa. Es otra de las cosas que ¿Y también cuál influyen. recomiendas tensiómetro más? Yo prefiero este a este, el de la muñeca. Lo que pasa es que es más... Aquí tienes, por ejemplo, 10, 7 y medio. Vamos a enseñarlo, si te 10. parece a cámara. 10, 7 y medio, que es un punto menos de la alta y más o menos un medio punto de la baja. ¿Es Esto más fiable este tensiómetro? es bastante más fiable. De todas formas, también es más caro. También hay que decir las cosas, ¿no? El problema es que en tu caso, que no tienes hipertensión, no pasa nada, pero un punto de diferencia en una un persona que sea hipertenso, hipertenso le puede dar un disgusto tremendo. Por Exactamente, tanto, por eso es importante elegir un buen tensiómetro Eso y es. si no, aunque lo tengan en casa, siempre ir a la farmacia, ¿verdad? hay unos... A medirlo a su médico de cabeza. Hay Vamos a levantarnos sí. mientras que vamos hablando. Cuéntame, Mira, hay cuéntame. determinados casos Sí. que se dan, por ejemplo, gente que tiene tensión alta, ¿Sí? pero que llamamos de bata blanca, hipertensión de bata blanca. Esa es la hipertensión que me decían a mí que tenía, pero al final no fue así. Cuando Bueno, vas al médico, ¿verdad? Pues hay mucha gente que el ir al médico y que le esté tomando la tensión, eso le preocupa tanto que le Total. sube la tensión. El Sí. sistema nervioso juega, digamos, un papel muy importante en lo que es la tensión arterial. En muchas personas simplemente con ayudarles a relajar mejoran mucho las cifras. Luego hay otra que es la pseudo tensión arterial. Personas mayores que cuando les tomamos la tensión tienen, debido a esa rigidez que hablábamos antes de los vasos, unas tensiones muy altas. Le damos una medicación, no responden y sin embargo al ponerse de pie tienen una cosa que se llama hipotensión ortostática. Es decir, cuando me levanto deprisa no le da tiempo a la sangre Y le da llegar, como una sensación de una mareo. especie como de mareo. Y doctor, eso que se dice también de, por ejemplo, la tensión arterial emocional, la hipertensión, esa no es tan peligrosa. Hay gente que dice, yo es que tengo la tensión muy alta porque Bueno. soy una persona muy nerviosa. Tienes razón Pero cuidado que también una con esa tensión tensión. alta mantenida en el tiempo, una hipertensión alta, es mucho más severa que cuando es simplemente puntual. Pero yo lo que digo a mis pacientes es, si es puntual, pero muchas veces es puntual, puede ser también peligrosa. Por tanto, hay que aprender a controlarlo. Hay que aprender a controlarlo, tan importante es una como la otra. Y volviendo a la pregunta que hacíamos justamente antes de tomarme la tensión, cuando se unen esas dos tensiones, esas dos cifras, nos lo preguntaba también Carmela, Sí, sí. desde Alcázar de San Juan. Vamos a contestarle a Carmela. Vamos a... Ella es hipertensa y a veces Sí. esos dos niveles se le juntan. Con lo que decíamos, la primera cifra de tensión refleja la presión a la que sale la sangre. Si eso está muy alto, tenemos riesgo. La segunda tensión, la baja, la que nosotros siempre denominamos en la diastólica, si está muy alta, quiere decir que hay mucha resistencia a eso. Por tanto, esos vasos están a punto también de Entonces, estallar. cuando se unen esas dos cifras, Hay que tener cuidado. puede hay que haber vigilarse. un desmayo incluso cuando hay una... Puede haber. Que puede incluso haber. a lo mejor a Depende muchos de también ustedes habrá de las pasado. cifras si son muy altas. ¿Eso depende. podría provocar una parada cardíaca Cuando también? son cifras, Esa unión de las no cifras. necesariamente. Cuando son cifras que son bajas, es decir, 11,8,
8, por ejemplo, que está muy cerquita, Muy cerquita. no hay ningún problema. Son cuando son altas y se acerca una a la otra siendo altas. O Cuando sea, por ejemplo, a lo mejor un 10, un 17-10. eso sería peligroso. Por ejemplo. O sea, si vemos eso en el No. tensiómetro, Hay que irse, urgencias. hay que irse al hospital. A urgencias rápidamente. Bueno, la alimentación, fundamental para controlar la tensión, mucho más de lo que nos imaginamos. Aquí tenemos un poco de todo, doctor. ¿Hablamos Bueno, primero de lo malo o primero de lo bueno? Hablamos el por qué la alimentación ¿Por qué tiene es tan tanto que ver. importante la alimentación? La relación entre el sodio y el potasio tiene mucho Fíjate que qué ver. curioso, ¿eh? El sodio es el que retiene el líquido. 2,5 gramos de sal tiene 1 gramo de sodio. Y el sodio, como digo, es el que retiene el líquido y hace que aumente el volumen y hace que aumente la presión arterial. Muchas veces, simplemente el incorporar potasio en nuestra alimentación hace que eso se regule. Curioso, Es decir, o sea, equilibramos. Otro WhatsApp nos escribe Manuela. Dice, hola, yo soy hipertenso y no tengo claro que si eliminar la sal de todo o tomar cierta cantidad. ¿Qué hace con la sal? Bueno, Vaya, es la pregunta vamos que a nos ver. hace Manuela. Nosotros siempre decimos a los pacientes que no pongan más sal en la alimentación, lo cual no quiere decir que sea absolutamente sin Claro, sal la porque es que a veces alimentación. decimos, soy hipertenso, quito la sal. ¿Eso es una buena decisión? Piensa que el 77% de la sal que tomamos en la dieta viene por alimentos procesados. 77. Aproximadamente un 12% es la sal que ya tienen los alimentos. Por tanto, un alimento que estamos cocinando ya tiene su propia sal. Y el 12% restante es la sal que nosotros le echamos. Luego podemos controlar el primero, el 77, y el último, el 11. Si somos personas hipertensas, vamos a huir de todo lo que tenga que ver con procesado. Pero un poquitejo así. Lo procesado, es decir, todo lo que sea natural lo podemos tomar. Lo podemos tomar. O sea, que las señoras y los señores que nos están viendo ahora, si están preparando algún pucherete y echan unas... No pasa nada. Los que son hipertensos tienen que evitar los caldos, Ahí vamos a ver, y los los alimentos. chup-chups estos que echan, Los chup-chups. que ahí va mucho sodio. La sal Pastillas añadida, de crema. la sal añadida. Vamos a ver, yo sé lo que es comer, sobre todo los que están en un hospital, yo sé lo que es para ellos el comer sin sal. Es algo realmente muy molesto para el paladar. Luego te acostumbras, dicen, ¿eh? Eso es que estamos acostumbrados a comer con mucha sal. Vamos a ir enumerando los alimentos para que ustedes los tengan ya presentes y hagan una lista, incluso pueden ir tomando nota con nosotros. Bueno, vamos a empezar por Alimentos, los malos, los si quieres. malos, sí, me Los gusta. malos, los que suben la tensión porque ¿Qué tienen alimentos mucho suben sodio. la tensión, Por doctor? supuesto, todos los embutidos, absolutamente todos, que estos además para preparar tienen que echar más la salmuera, la palabra lo dice, Un chorizo bueno de salmuera. matanza de cerdo. Es que tú piensas que la sal también se utiliza como bacteriostático, es Eso decir, es. para que no aumenten las bacterias. Por tanto, para proteger el alimento se le echa más sal. Pues cuidado con los embutidos, salsas. Bueno, tú piensas que la sal se echa también en helados, se echa también en zumos para compensar si es muy salado, si es más amargo. Es decir, que casi todo lo procesado, como te decía antes, lleva sal. Las salsas tipo ketchup, las mayonesas, por supuesto, las mantequillas, los quesos, cuanto más Los curado, quesos, cuanto más curados, más sube la tensión. el café, que esto me imagino El café, cuidado. que es El un té refresco. negro. El té negro, que también tiene mucha cafeína, y hemos visto que el sistema nervioso central sube también a Por el la contrario, tensión. que ya nos queda poco tiempo y no quiero que terminemos de Bueno, enumerar las los carnes. buenos. Vamos a intentar que sea la carne lo más magra posible, Lo más el magrita. pollo, el pavo, etcétera, porque tienen menos cantidad de sal. Y lo bueno, aquí Lo tenemos bueno, lo bueno. miren, Los aquí está plátanos, lo bueno. esto es una banana, no es un plátano de Canarias, pero también podemos pensar que lo fuera, y tiene mucho potasio, como decíamos antes, porque el Un potasio, plátano al día. el potasio recomendado que para hay los en hipertensos. frutas y verduras, sobre todo, nos van a ayudar. El limón, muy En bueno. crudo, ojo, en crudo. Cuanto más lavemos las verduras, más más potasio se O está sea que eliminando. hay que lavarla lógicamente, pero intentar lavarla lo menos posible para evitar que se pierda ese Sobre sodio. todo, Y el limón cocinar. muy bueno, ¿verdad? El limón va muy bien, el limón va estupendo. Pues unas huecas de limón por las mañanas. Por ejemplo, ¿A nos que sí, puede venir. verdad? Pues Pero ya está digo, fenomenal. Y el ajo. si necesitamos más potasio, plátano, verduras, hortalizas, la patata, que va muy A bien disfrutar también. de la huerta, que tenemos además buena huerta en Castilla-La Mancha. Mariscal, supuesto. yo creo que a partir de ahora va a haber menos hipertensos en esta región. Yo espero que sí, por lo menos para eso estamos aquí, para Muchas ayudarles. gracias. Un Gracias a ti. platanejo al día que va a sentar estupendamente.